Abrir nuestras Biblias en la carta a los Gálatas. Gálatas, por favor, capítulo 1. ¿Ya lo tenemos? Amén. Del verso 1 al verso 10 dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Verso 10 todos. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te agradecemos, Padre, la bendición que nos das de poder reunirnos, congregarnos, Señor. Gracias porque vemos tu amor, tu bondad, tu misericordia. Y en este momento, Señor, anhelamos ser bendecidos. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestra vida espiritual, Señor. Bendice a tu iglesia. Permite que tu palabra sea comprendida, sea entendida, Señor. Que la guardemos en nuestro corazón y que la pongamos por obra. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida cristiana. Lo ponemos en tus manos en el santo nombre de Jesús. Amén. La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 49 al 55 después de Cristo. Y dentro de los problemas que se exponen en esta carta es que cómo pueden los hombres pecadores por naturaleza llegarse a Dios, quien es santo por naturaleza. Y bueno, la respuesta de Pablo es que no hay más que un camino: aceptar la salvación del Señor Jesucristo mediante la fe en Él. Y otro de los problemas que vemos es que había ciertas personas llamadas judaizantes que estaban enseñando las obras de la ley como parte para ser salvo. Es decir, que no aceptaban el evangelio de Cristo, tenían que añadirle y le añadían obras para poder ser salvo. Y Pablo empieza aquí a exponer una serie de doctrinas, la doctrina de la justificación, de la santificación y otros temas. Y en esta ocasión el tema es legitimidad en nuestro Señor Jesucristo. Legitimidad en nuestro Señor Jesucristo, legalidad, validez, autenticidad y veracidad. Vamos al verso 1. Dice la palabra: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Primero que nada,
Pablo lo que hace aquí, y es el primer punto, legitimidad del apostolado de Pablo. La palabra apóstol significa enviado, y las características de un apóstol es que habían sido llamados personalmente por Jesús, enseñados por Jesús, haber visto las obras de Jesús y haber sido comisionados por Jesús. Y había un problema, que algunos en la iglesia de Galacia estaban desacreditando el apostolado de Pablo. El llamado de Pablo a ser apóstol. Bíblicamente encontramos a 12 apóstoles y en cada uno de ellos encontramos características únicas. Anduvieron con Jesús, les mencionaba, vieron a Jesús, las obras de Jesús, enseñados por Jesús, comisionados por Jesús. Y aquí empieza un detalle. Legitimidad de su apostolado. No le creían a Pablo el apóstol que fuera de Dios. No le daban ese crédito, esa validez. No era legítimo para ellos, de tal manera que empiezan a hablar de Pablo, de su ministerio. Pero aquí hay algo interesante. Pablo dice, Pablo, apóstol. Y aclara, apóstol, ¿por qué, Pablo? ¿Cómo te hiciste apóstol? ¿Quién te hizo apóstol? ¿Cuándo te hiciste apóstol? Y él expresa, no de hombres, no soy apóstol por parte de un hombre, ni por autoridad de un hombre, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Le atribuye su apostolado a Jesucristo. El ministerio que tengo es porque Jesucristo me lo asignó. Y algo que me llama la atención en esta porción es que saca sus cartas Pablo. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo preparó? ¿Quién lo comisionó? ¿Cuánto tiempo estuvo estudiando? Incluso expresa quién fue su maestro, cuánto tiempo estuvo en su curso teológico, en el seminario teológico. Tan es así, vamos al verso 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Expresa en el capítulo 1 que había sido Jesús quien lo había enseñado, que había estado 3 años. Aquí expresa que estuvo 3 años. Vamos al verso 12, por favor. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino de quién, hermanos, sino por revelación de. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. A ver, tuve 3 años, el Señor me apareció, el Señor me enseñó, el Señor me preparó, el Señor fue quien me estuvo enseñando. 3 años, no es un apostolado de hombres ni por hombres. Yo no quise ser apóstol por mi propia cuenta. Jesús me asignó, y el capítulo 1 están las credenciales de Pablo. Me llevó a recordar un poquito a los maestros, al pastor Rodolfo, mi pastor Samuel, Celestino, Javier, el pastor José, el pastor Juan, el pastor Lorenzo, el pastor José Luis. 4 años en el seminario, un examen doctrinal, una ordenación cristocéntrica, y bueno, Pablo aquí menciona sus credenciales. No llegó así a la iglesia como nada, como obra humana. No, fue Dios quien estuvo detrás de su vida, preparándolo, enseñándolo, y Él mismo lo comisiona y lo asigna en el ministerio que Dios quiso. Tan es así, vamos a verlo enseguida, que él estaba convencido. ¿Quién lo había llamado?
Vamos al libro de los Hechos, por favor. Capítulo 9, verso 4. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy ¿quién? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Verso 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tuvo un encuentro con el Señor. Fue Jesús quien vino al encuentro y le dice: él, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, y ahí empieza el llamado, la conversión de Pablo, el cambio de Pablo, la preparación de Pablo fue por medio del Señor. Levántate. Levántate. Pablo ni idea de lo que iba a hacer para el Señor, ni idea de lo que iba a escribir, ni idea a dónde iba a viajar, ni idea de todo lo que iba a dejar, y finalmente termina diciendo: todo esto es basura. Y así empieza. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Mas sin embargo había algunos que lo desacreditaban en Galacia, y nunca falta gente que va a intentar desacreditarte por lo que eres, por dónde vienes, por lo que haces. Y nunca va a faltar, de hecho siempre ha sido, y lo vemos en la Biblia en el tiempo de Jeremías también. Lo empezaban a desacreditar y lo metían en una fosa. Cuando estás completamente convencido, ¿quién te llamó? Así te digan lo que te digan. Tú estás convencido, y aquí es el primer punto. Pablo estaba convencido que era apóstol porque el mismo Señor lo llamó a ser apóstol. La pregunta aquí es: ¿tú estás plenamente convencido de que eres cristiano? ¿Tienes firmeza? ¿Tienes convicción? Cuando estás convencido de lo que eres en Dios y de lo que eres para Dios, así te digan, te hablen, te expresen lo que quieran, estás convencido. El Señor le había aparecido y le dijo: levántate. No había sido llamado por hombre ni por voluntad humana. Cristo mismo en su gracia lo había establecido como apóstol. Llamado a ser apóstol. 12 apóstoles. Qué bonito la vida de Pablo. Cuando tuvo ese encuentro, un asesino llamado a predicar, un fariseo llamado a predicar, un hombre débil llamado a predicar. Por eso la palabra expresa: de lo más vil toma el Señor, de lo más vil. No era perfecto, pero sus llamados por el Señor Jesús tenía un propósito. Sería transformado para la gloria del Señor y sería un instrumento de Dios. De tal manera que cuando Dios lo llama, él piensa en Dios, piensa en las almas, piensa en las necesidades, piensa en el reino de los cielos, y deja de pensar en sí mismo y piensa más en Dios. Ahí mismo en Hechos capítulo 9, hay una porción. Vamos por favor al verso 15. Le dice el Señor a Ananías, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido
me hiciste instrumento, un medio que Dios lo iba a usar. Oye, Señor, pero mi pasado. Oye, Señor, pero cómo me conoce la gente como asesino, como quien asolaba la iglesia. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tenía esa convicción el apóstol Pablo de que era de Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Tienes convicción de que eres cristiano, amigo? ¿Ya tienes a Cristo? Nada. ¿O todavía como que te mueven de lo que eres? ¿Te hacen sentir mal de lo que eres? Debemos de tener convicción a veces. He sido llamado, he sido perdonado, soy salvo. Ahora soy del Señor, que pertenezco al Señor. Si tú estás convencido de quién eres, amigo, que nada y nadie afecte tu vida. Que nada. Aún como cristiano te vas a equivocar, vas a fallar, vas a resbalar. Y nunca va a faltar quien te va a desacreditar. Oye, tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo conociendo la Biblia y tenías un ministerio y hacías esto y hacías otro, sí. Lo que digas, sí. Pero ten convicción de quién eres. Amén. Porque si tú tienes convicción, haya pasado algo en tu vida, te vas a levantar con la ayuda del Señor. Hay fallas, todos tenemos fallas. Y no permitas, no dejes que te influya la gente. Te van a señalar, que te señalen, pero ten la convicción. Yo sí caí, fallé, resbalé, lo que haya sucedido en mi vida, no di buen testimonio. Pero ya eso queda atrás, voy a echarle ganas. Y si la gente me quiere señalar como lo que ellos quieren, como lo que ellos piensan, allá ellos, pero yo sé quién soy delante del Señor y voy a seguir a echarle ganas a mi vida cristiana. Pero levántate, crezcamos. Habrá gente que va a querer desacreditarte, y a Pablo no era por cuestiones de testimonio, sino simplemente porque hay gente que ese es su estilo, andar hablando de los demás. Y en el caso de Pablo como apóstol, bueno, no tenían el más mínimo respeto y amor hacia Pablo. No lo valoraban como tal, no lo aceptaban. Sin embargo, él vemos ahí siguiendo adelante. ¿Era perfecto? No, tenía errores, pero también tenía el poder de Dios en él y seguía adelante. Me llama la atención y estaba analizando cómo es que tratan al apóstol Pablo. Hay una característica en la lista de la primera carta a Timoteo de cómo tiene que ser el obispo, el anciano, y una de las cosas que veía es que no tenía que ser pendenciero. Y la palabra pendenciero tiene que ver con una persona que tiende a reaccionar de forma a veces colérica, a pelear, a defenderse. Y estaba analizando la vida del apóstol Pedro. Y vemos a Pedro reaccionar de forma agresiva o grosera en la vida ya como apóstol. Sí andaba con Jesús, pero alguien lo pudo haber desacreditado. ¿Cuándo? No le vueló casi la oreja al pobre Marco.
Y en este tiempo hubiesen dicho, ay, el apostolito. Y nunca falta gente que minimiza, ay, es pastor, o es la líder de tal departamento, o es el hermano que está al frente de jóvenes. Y lo vemos ahí en un proceso. Por otro lado, lo vemos negando a Jesús 3 veces. Pero estos errores no quedaron ahí. En la primera predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? 3,000. ¿Era de Dios o no era de Dios, Pedro? Era de Dios. Pero el pasado, sí, fallé, sí, cometí un error, sí, reaccioné mal. Pero el pasado del cristiano no nos debe de definir lo que va a suceder en el futuro o de lo que podemos ser capaces en el futuro. Porque en Cristo, Dios nos vuelve a levantar y nos usa siempre para su gloria, hermanos. Amén. Yo no sé tú, pero yo he visto las oportunidades de Dios desde que llegué a la vida cristiana. Cómo es que Dios te bendice, tiene misericordia y te levanta, y a pesar de muchas cosas que suceden, es Dios quien te va fortaleciendo y te va ayudando. Y me llama la atención la vida de Pedro. En la primera predicación, 3,000 personas convertidas para el Señor. Y de ahí para adelante, a puro predicar, a puro enseñar. Sí, ya lo negué a mi Señor, sí lo negué. Sí reaccioné de forma iracunda, sí le volé casi la oreja a Malco. Pero no me voy a quedar con eso, vamos a seguir adelante. Y Pablo aquí sigue adelante. Vamos al verso 2, Gálatas 1:2. Y todos los hermanos que están conmigo le mandaron saludos a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. Había varias en Galacia, era una región, y en esa región había varias iglesias. Y los que estaban con el apóstol Pablo les envían saludos. Verso que sigue. A ver, denle lectura al verso 3. El cual, verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El apóstol Pablo les desea gracia, el favor de Dios, la bendición de Dios, por medio de Dios el Padre. Dice una versión, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos. ¿Por qué Pablo expresa eso? Porque había quienes en la iglesia de Galacia querían vivir de acuerdo a su propia opinión, creyendo su propio evangelio, sin tomar en cuenta lo espiritual. De tal manera que Pablo le dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados, para rescatarnos, para librarnos, para salvarnos, para cambiarnos, para transformarnos. Cristo el Señor. Qué bonito. Si no fuera porque el Señor Jesucristo se dio a sí mismo, ¿qué sería de nosotros? Anduviéramos todavía en nuestros delitos y pecados, pero ahora le conocemos porque en su gracia Él se dio a sí mismo. Como lo dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 5, volvemos a Gálatas 1:5. A quien sea la gloria por
un bonito saludo. Legitimidad en el llamado. Sí, soy cristiano. Soy cristiano. ¿Tienes duda de lo que eres? Debes de analizarlo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y no solo de esto. Toda persona debe de estar seguro. A ver, estoy seguro de que soy cristiano. Estoy seguro de que soy pastor. Estoy seguro de que formo parte de la iglesia. Estoy seguro que tengo al Espíritu Santo. ¿Estás seguro? Pablo estaba seguro de su llamado. Segurísimo. Número 2. Vamos al verso 6. Otra de las cosas que había en la iglesia es que no solo estaban desacreditando el llamado de Pablo, sino que también estaban desacreditando el evangelio de Jesús. Es decir, que estaban apartándose del evangelio de Jesús y estaban adoptando otro evangelio diferente. Y no es que haya dos evangelios. Y eso me habla de que algunos en la iglesia no tenían la legitimidad del evangelio en el cual habían creído. Y hoy en día hay mucha gente que no tiene convicción de lo que ha creído y a quién le ha creído y por qué le ha creído y por qué está en una iglesia. ¿Qué te lleva a estar aquí? ¿Qué te lleva a servir? ¿Qué te lleva a cantar? ¿Qué te lleva a orar? ¿Qué te lleva a leer la Biblia? ¿Qué te lleva a predicar? Cuando hay legitimidad en el evangelio de Cristo, da como resultado un abanico de acciones para la gloria del Señor. Pero en este caso, había quienes ya estaban creyendo otro evangelio. Hace poco escuchaba a alguien, es que en el cielo están todos. ¿Quiénes todos? Los mormones, los testigos de Jehová. ¿Qué me estás diciendo? No es posible. Cuando empiezas a analizar esto, hay quienes no creen en Jesús. Hay ciertas denominaciones que Jesús no es el medio de salvación, no lo creen, no lo predican, no lo enseñan. Y Pablo estaba asombrado, dice, estoy maravillado, estoy asombrado, estoy sorprendido. A mí me sorprende cómo es que entiendo que a veces por la necedad, ya no voy a la iglesia. Pero que te vayas a meter allá con otras que ni siquiera te predican de Cristo. Híjole, ¿en qué momento? A mí me ha sorprendido cómo gente de años en la fe, que enseñan por mucho tiempo en liderazgos, y salen y no tienen ni idea de dónde están, no tienen convicción. Siempre estuvieron como el barco sobre el agua. Si salieras de aquí con eso que conoces ya del evangelio de Cristo, deberías de tener la capacidad de discernir en dónde se predica el buen evangelio. Estoy maravillado. Si te vas a ir de una ciudad a otra ciudad, comprende cuál es el evangelio verdadero, bíblico. Porque Pablo estaba maravillado, estaba sorprendido, estaba asombrado, como algunos de las iglesias de Galacia tan pronto se habían alejado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Cómo es que te vas?
los años en la fe, los años escuchando. O nada más venimos a la iglesia a sentarnos. No, venimos a aprender, a ser enseñados, a ser redarguidos, a ser corregidos, a ser instruidos en la palabra con el propósito de aprender día con día. Llévate algo hoy. Hay una versión que dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Si no hubiese pastor, amigos, ¿dejarías de venir a la iglesia? ¿Sabes de qué va a depender eso? De tu convicción, en quién has creído, de tus cimientos, de tus bases. La iglesia que realmente está afincada en el buen evangelio, entiende para quién vive, por qué vive, y entendería que este es su lugar para escuchar la palabra. Esté quien está al frente, este es el lugar, y vengo a adorar, vengo a alabar, vengo a servir, porque yo sé quién he creído. A veces la falta de convicción nos lleva de un lugar a otro. Dice, tan pronto se apartaron de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Un evangelio donde hay que incluir obras. En el tiempo, Pablo lo expresa porque una de las obras que querían incluir en el cristianismo en el tiempo de que se escribe la carta a los Gálatas es que querían que se circuncidaran para formar parte del pueblo. No, esas obras ya no. Querían guardar ciertos ritos, ciertas costumbres. No. No sigas otro evangelio. Hay un solo evangelio. Un solo evangelio. Y vamos, por favor, a 1 Corintios capítulo 15. Verso 1. El apóstol Pablo le habla a la iglesia aquí de Corinto, les expresa, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si no has creído en Cristo como tu Salvador personal, entonces lo que has profesado es en vano. La salvación radica en Cristo, el perdón en Cristo, la vida eterna es Cristo. Todo para ir al cielo es por medio de Cristo. Cristo es el agua, el pan, la puerta angosta, el buen camino, el buen pastor. Todo radica en la persona de Cristo. Todo. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí viene el evangelio. Que Cristo, ¿qué? Por nuestros pecados. Eso debes entenderlo, comprenderlo. No eres salvo por ti mismo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso que sí. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a la obra redentora. El evangelio que se predica está en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. ¿Estás
perfectamente convencido. ¿En quién has creído? Vamos a Gálatas 1:7. Dice, no que haya otro, sino que haya algunos que os que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Perturbar, de la palabra griega tarazo, que quiere decir remover, agitar, alborotar, inquietar y turbar. Había algunos que estaban perturbándolos, removiéndolos, agitándolos, alborotándolos, inquietándolos, turbándolos. Ten cuidado lo que lees, ten cuidado lo que escuchas, ten cuidado a quien recibes. No sea que te remuevan, que te agiten, que te alboroten o que te hagan pensar otra cosa diferente. Había algunos que lo hacían, que os perturban. El cristiano que está completamente convencido, yo sé en quién he creído, en quién. Ya no lo remueven, lo quieren agitar, pero está bien fincado en Cristo. Y no solo eso, dice que os perturban y quieren pervertir. Quieren, que significa voltear, transmutar, quieren cambiar, pervertir el evangelio de Cristo. Y así hay gente. Solamente que predica lo que ya sabe que la gente, lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere oír. Parte de predicar el evangelio, o cuando evangelizas a alguien, tienes que hablar de la condición del hombre. Hay quienes nada más hablan de amor, y no hablan de la ira de Dios, no hablan del pecado, no hablan de que están muertos, no hablan de Romanos 3:23, Salmos 14, Romanos 5:12, versos que nos hablan de cómo está el ser humano delante de Dios. Por eso a veces la gente no entiende de qué se tiene que convertir. Pues nunca se le ha expresado bíblicamente que Dios lo ve pecador, separado, alejado, muerto, en tinieblas, bajo la potestad del diablo. Y hablando de la justificación, vamos por favor a Gálatas 2:16. Este mismo libro lo expresa, miren. El problema que había, Gálatas 2:16. Dele conmigo, por favor, y aquí por eso Pablo lo aclara adelante. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Todos fuertes lo que sigue. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Justificación tiene que ver que Dios te ve justo ahora por medio de la fe en Cristo. Ya eres justificado, eres declarado sin culpa, pero únicamente por la fe en Cristo. Y no por las obras de la ley, y no por las obras mucho menos de nosotros. ¿Sí entiendes que eres justificado, eres salvo únicamente por la fe? Amén, es por la fe. Vamos a Romanos 5:1. Oye, ¿nada más eso? Sí, nada más. Pero implica que reconozcas primero tu condición de pecado. Dice, justificados pues por la fe, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Eres justificado, eres declarado justo, eres declarado sin culpa. Ahora tienes paz para con Dios únicamente por medio de la fe en el Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor nuevamente a Gálatas. Así que amigos, nada más hay uno. Siempre ha habido uno nada más, un evangelio. Y radica en la obra redentora de nuestro Señor. No existe nada, por eso es que la salvación no se pierde, porque nunca la ganaste tú. ¿Quién la ganó? Cristo. ¿Dónde? En la cruz. ¿Cómo? Muriendo, siendo sepultado y resucitó al tercer día, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es por medio de la fe. No hay más. Verso que sigue. Mas si aún nosotros, miren lo que hace Pablo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. La palabra anatema, del griego, maldito. Así que a ese grado ve el Señor a todo aquel que predica otro evangelio diferente. Malditos, malditos, ¿por qué? Porque no hablan del verdadero evangelio, no hablan del Señor Jesús. No es la persona central, no es la obra central. Por eso les expresa mal. Sea anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, el peligro que hay una maldición por predicar otro evangelio, por ponerle obras humanas al evangelio, cuando la obra de Cristo es perfecta, hermanos. Amén. Es perfecta, es suficiente, suficiente. No hay que añadirle nada, nada. Suficiente la obra de nuestro Señor. Así que si es, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, verso 9. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora es el que predica y el que lo cree. El que cree otro evangelio diferente no pasa a ser parte de esto, de esta maldición, por no haber creído también. Sobre todo si lo predica. Y número 3, legitimidad del ministerio. Verso 10. 3 cosas. Legitimidad de nuestro Señor Jesucristo en el llamado del Señor, en el evangelio del Señor y en el ministerio asignado por Dios. Verso 10. Pues busco ahora, observen aquí, pues busco ahora el favor de los hombres, dice Pablo, o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando sirves con convicción de saber a quién le sirves, hermano. ¿Estás aquí por convicción? ¿Haces las cosas para el Señor? ¿Las haces con amor? ¿Las haces como para tu Cristo? ¿Saben? Pablo estaba completamente seguro que él lo que quería hacer y lo que hacía era agradar a Cristo. Una persona que no tiene ese enfoque de servir a Cristo está mal enfocado.
Y la palabra dice, pues busco ahora el favor de los hombres, busco pacificar con los hombres, convenir con los hombres, obedecer a los hombres, o el de Dios. ¿Qué favor buscas? El cristiano, el Hijo de Dios, si hay algo que debe de hacer es buscar el favor de Dios. Cuando buscas el favor de Dios, lo demás viene solito, por añadidura, por añadidura. Y ese era uno de los problemas, que los que predicaban un falso evangelio, un evangelio diferente, buscaban el favor de los hombres. Pero Pablo decía, o trato de agradar a los hombres. ¿A quién tratamos de agradar? ¿Tratas de agradar al hermano, a la hermana, a la líder, al pastor, a la iglesia? ¿A quién tratas de agradar? Uno como quien está al frente de la iglesia, ¿creen que los trato de agradar? Hay una persona a la que venimos a agradar todos, hermanos. Se llama Jesús. Amén. Vengo a agradar a mi Jesús. Lo que hago, lo hago para mi Jesús. Canto para Él, le sirvo a Él, lo honro a Él, le alabo a Él. Estoy aquí por Él. Y volveré a venir por Él, por lo que es de Él, por su persona, por su obra, pero que tu anhelo de agradar a alguien sea a Dios. Ya cuando intentamos agradarnos a nosotros mismos, a lo menos aquí en la iglesia, en lo espiritual, ya las cosas ya no están del todo bien. O trato de agradar a los hombres. Eso no significa que no puedas amar a tu hermano, querer a tu hermano, ayudar a tu hermano, fortalecer a tu hermano, consolar a tu hermano. Significa que todo lo que hagas, hazlo como para quién, como para el Señor. Para el Señor. Todo lo que hagamos. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él intentaba agradarle. ¿Y sabes algo? La legitimidad en el ministerio de Pablo, quien le daba el respaldo, quien les daba el respaldo a los apóstoles era Dios mismo. Vamos a ver Hechos, por favor, 5. Quizá a los ojos de alguien lo que estás haciendo no esté bien. O quizá lo que estés haciendo a los ojos de alguien no sea de importancia, quizás sí. Quizás sí sea para los demás, pero que lo que hagamos sea para Dios y Dios mismo te dará el respaldo. Y verás que lo que hiciste de corazón como para el Señor tiene fruto. Y vamos al verso 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció él y todos los que le obedecían, ¿qué? Fueron dispersos. Aquí viene algo interesante. Legitimidad en tu servicio. ¿En qué radica eso? En que cuando no está la persona que generalmente estás acostumbrada a escuchar,
permanece sirviendo a Cristo porque tienes convicción, tienes firmeza, sabes por qué lo haces, sabes para quién lo haces. Cuando no hay eso, es que no tenías la mirada bien puesta a quién estabas sirviendo. ¿Te das cuenta cómo cuando murió Teudas y como cuando murió Judas el Galileo, tanto los unos como los otros seguidores se dispersaron, fueron reducidos a nada? No continuaron, no siguieron, no permanecieron. ¿Y saben por qué no permanece una obra así? Porque se la pasan agradando al ser humano, al hombre, al líder, al que está al frente. Vamos al verso 38. Veracidad, realmente ¿a quién sirves? Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Está hablando Gamaliel diciendo que se aparten de los apóstoles. Apártense de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres, si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a suceder? Se desvanecerá los cristianos que están sirviendo porque alguien está ahí cuando no está, es un reflejo de que servían al hombre. Si está el que no me cae, no sirvo. Se fue el que me caía bien, tampoco sirvo. Tanto uno como el otro. Y eso habla de que no hay convicción del por qué están haciendo o estamos haciendo las cosas. No sé si me estoy dando a entender. 2, 3. A ver, no, pues estaba sirviendo al hombre, mira. Estaba la hermana tal, ya se fue, y ahora dice, no puedo. No, híjole. Y yo que estaba creído que estaba ahí bien puesta. Vamos al verso que sigue. Mas si es de Dios, mire lo bonito. Mas si la obra es de Dios, si estás completamente convencido a quién estás sirviendo y cómo estás sirviendo, mas si es de Dios, no la podréis, ¿qué? Destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Saben de qué me habla esto? Lo que es de Dios permanece. Y lo que es de los hombres se desvanece. Legitimidad en lo que estás haciendo para Dios. ¿Estás convencido que estás haciendo lo que estás haciendo para Cristo, mi hermano? Amén. Espero que sí. Porque si no es tu caso, si no es el caso, analiza por qué estás haciendo las cosas. Si las estás haciendo solamente porque se te pidió, fuiste asignado, y si no tienes ni devoción, ni amor, ni pasión, ni entrega, pues eso que estás haciendo un día será puesto por fuego y va a ser hojarasca. Pero si lo haces con convicción, será una obra hecha como de oro, no va a quemarse. A ver, mas si es de Dios, no la podréis destruir. A ver, si este hermano es de Dios, aún lo que pase va a permanecer. Y muchos de ustedes están aquí y han pasado de todo, por la gracia maravillosa del Señor. Amén. Pero aquí sí. Así que el apóstol Pablo tenía eso. Permanecían. ¿Por qué permanecían? ¿Por qué la obra? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pedro cuando predicaba? Tanta gente, Dios usándolo con poder, porque le pertenecía a Dios, y lo que le pertenece a Dios
permanece, hermanos. Verso que sigue 40, ya voy cerrando, porque creo que ya se quieren ir al partido. Verso 40. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. 41 al 42, le doy lectura. Y ellos salieron de la presencia del concilio como, mis hermanos. Sí, estoy sufriendo, sí, estoy padeciendo, sí, me están criticando, sí, me están señalando, pero yo sé por qué estoy haciendo las cosas y para quién estoy haciendo las cosas. Y va a haber gente que te va, pero cuando tienes convicción, cuando tienes esa convicción, dices, aquí le damos y vamos a darle, en el nombre del Señor. Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿De quién? Y predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenían convicción a quién le servían. No solo estaba muerto, estaban padeciendo y permanecían. Tres cosas: legitimidad en nuestro Señor Jesucristo, en tu llamado a ser hijo de Dios, en el evangelio que has creído y en el ministerio que Dios te ha asignado. ¿Estás seguro? ¿Estás convencido de que aquí es? Esto viene de mi Dios. Amén. Espero en el Señor que algo haya sido de bendición esta porción. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor, guárdala, cuídala, susténtala. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante en tu camino, Señor. Ayúdanos a tener esa convicción, legitimidad en ti, Señor, de saber que somos tuyos, de saber que te pertenecemos, de saber que somos hijos tuyos, Señor, y también de saber que el evangelio que hemos creído es el evangelio, tu evangelio, Señor, que no ha sido adulterado, que no ha sido cambiado, que no ha sido tergiversado, que hemos creído en ti, Señor. Y gracias, Dios, también porque nos das la comisión de que el ministerio, Señor, los ministerios, usted los respalda, y eso se ve cuando la obra permanece. Gracias, Dios, porque a cada apóstol le diste la certeza de que estabas con ellos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada joven que estarán colaborando, Señor, en este año. Ayúdanos a todos y permite que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. En el santo nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.